Y le doy la bienvenida a Mariana Cendejas, profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Y Natalia Mendoza Servín, maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales y coordinadora de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara. Mariana, Natalia, pues, ¿qué importancia tiene que un organismo de transparencia y acceso a la información pública esté desligado del gobierno? ¿Qué importancia tiene de que sea autónomo e independiente, Mariana? Muchas gracias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Natalia. Y bueno, por supuesto, buenas tardes al auditorio. La importancia fundamental, Alberto, y seguramente Natalia coincidirá conmigo, es justamente el tema de la autonomía, ¿no? Al ser este nuevo organismo creado dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Federal, porque además recordemos que otro gran problema va a ser que este órgano llamado Transparencia para el Pueblo, pues se va a encargar solamente de los asuntos que tengan que ver con el Ejecutivo Federal. Y todos los demás entes públicos, sean autónomos, no sean autónomos, sean estatales, municipales, etcétera, van a tener como su propio órgano que va a poder decidir, a final de cuentas, sobre los recursos de revisión de la ciudadanía. El tema de que no sea autónomo es que justamente sus decisiones van a obedecer a pues, temas políticos del partido político que esté justamente en ese momento en el poder. Y si ya habíamos visto una disminución o una merma en la calidad de las respuestas de acceso a la información durante el sexenio pasado, pues ya veremos ¿no? Todavía es muy pronto para saberlo, ¿no? Porque todavía, pues no, yo no tengo todavía evidencia de haberlo puesto en práctica, pero la verdad es que no tengo pues buenas expectativas sobre lo que esto vaya a suceder, dada la falta de autonomía en la toma de decisiones de estos temas. Claro. Alberto. Sí, sí, porque Natalia, durante la hegemonía del PRI, del 2000 para atrás, 71 años, pues existía la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública. O sea, se supone que era una secretaría que se encargaba de ver que no hubiera actos de corrupción en el gobierno, pero, pues bueno, siendo juez y parte, ¿se garantiza que haya esta transparencia como la vivimos en estos años del INAI? Claro, mira, yo creo que lo primero que habría que decir es lo siguiente, ¿no? Eh, en la historia de nuestro país ha habido pues diferentes iniciativas y esfuerzos por combatir la corrupción, ¿no? Y la transparencia es un gran aliado en este tema. Y como bien dice la doctora Jacqueline Pechard en algún libro, pues no es tampoco como siempre, o no es la única clave para resolver el problema de la corrupción. Sin embargo, pues el Instituto Nacional de Transparencia no solamente veía el tema de transparencia pura, sino también el tema de acceso a la información, que para quien nos hace favor de vernos, pues se relaciona a aquellas solicitudes que nosotros de manera directa hacíamos a las instituciones. Y bueno, pues por supuesto el tema de protección de datos y en el Sistema Nacional de Transparencia también teníamos considerados incluso algunas temáticas como la de archivos públicos, ¿no? Y me parece que al final, inclusive en el propio discurso del gobierno en turno, justo el tema no es el de que no exista la transparencia o que se desaparezca, ¿no? Me parece que algo importante que tenemos que hacer las personas que estamos trabajando en estas temáticas es no desinformar, ¿no? Y creo que eso incluso se ve reflejado en las leyes que salieron publicadas el 20 del mes pasado, ¿no? Donde, por supuesto que hay muchas cosas a revisar y que son debatibles, pero en esencia, digamos, la forma en la que, vamos, la ley del 20 de marzo es bastante similar a la que quedó abrogada, ¿no? Pues justo el gran tema de debate es la autonomía, ¿no? Porque un poco, si pensamos que la ley y los derechos relativamente quedaron similares a como estaban antes, la gran pregunta es cómo se van a garantizar, ¿no? O la instancia que pues va a coadyuvar a que se haga en realidad. Entonces, coincido con la maestra Cendejas, pues cuando menciona que efectivamente tenemos un reto importante a vencer porque efectivamente cuando la ciudadanía se acerque a las instancias públicas a pedir información y por alguna razón estén en desacuerdo, pues le toca a la propia institución a la que le preguntamos resolver sobre si hicieron bien o no entregándonos la información, ¿no? En términos generales.
Y bueno, pues aunque se le determinó esta obligación a las contralorías, que dicho sea de paso van a necesitar un montón de capacitación, no porque no tengan el talento para hacerlo, sino porque no nacieron, digamos, con esa finalidad cuando surgieron, pues. Se antoja difícil, ¿no? Que de repente una Contraloría vaya a votar en contra de las determinaciones de una propia instancia, ¿no? Que es el gran punto de inflexión. Por cómo está redactada la reforma en términos generales, pues se trata de invitar más bien a que quienes tomen estas decisiones, pues el propio Poder Judicial, que bueno, que ahora también se encuentra en una situación pues polarizada, ¿no? Que es el propio tema de las elecciones judiciales. Entonces, bueno, dejaría este mi comentario para continuar con algunas otras inquietudes. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mariana. Natalia no ve tan mal el asunto de la nueva legislación, de este nuevo organismo Transparencia del Bienestar. Vamos a discutirlo después de una pausa de 2 minutos. Que nos establece Natalia, pues a lo mejor no está tan mal el asunto, pero Mariana, ¿cómo en la realidad, conociendo a nuestros políticos, conociendo cómo se mueve el entramado del manejo del dinero, podemos confiar de que vamos a tener acceso a esa información cuando ellos mismos están realizando esas transacciones que queremos fiscalizar, Mariana? Gracias, Alberto. Mira, la verdad yo lamento, de nuevo, no tener expectativas muy alegres a este respecto, porque, de nuevo, no insisto, si antes, aún contando con el INAI y con todos estos procedimientos y esta promoción de la cultura de la transparencia, ya habíamos visto a un gobierno federal muy resistente a la entrega y a la apertura de la información, pues ahora no va a haber una autoridad precisamente autónoma que pueda revertir esas negativas de información. Seguramente ambos recordarán en el sexenio pasado cuando el presidente López Obrador emitió un decreto mediante el cual establecía que todas las obras, megaobras o de infraestructura de su gobierno iban a ser consideradas de seguridad nacional y de interés público, ¿no? Y estas causales, justamente seguridad nacional e interés público, son causales de reserva de acceso a la información que están previstas en la Ley General de Transparencia, tanto la anterior como la ahora vigente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos preguntar sobre la refinería Dos Bocas, sobre el Tren Maya, sobre el AIFA, etcétera, etcétera, estas grandes obras, infraestructura del gobierno, pues con la ley en la mano, es verdad, la ahora Transparencia para el Pueblo, que así se llama, Alberto, pues va a decir, confirmamos la negativa, ¿no? Y el problema es que justamente tenemos, como lo decía la doctora, esta no solo polarización en el tema del Poder Judicial, ¿no? Sino pues realmente una incertidumbre de quiénes van a ser justamente los perfiles que van a acabar decidiendo en materia administrativa sobre estos asuntos, en lo que existen, ¿no? Tribunales que se dice por ahí especializados en materia de transparencia que vayan a resolver. Entonces, Alberto, yo sí estoy pues preocupada porque creo que va a ser un camino cuesta arriba, ¿no? Nuevamente, como sociedad civil, como academia, como periodistas, el que vamos a tener que caminar para que este derecho, ¿no? Que nos costó tanto trabajo y tantos años perfeccionar, y no porque el INAI fuera lo máximo, por supuesto que tenía áreas de oportunidad, pero pues bueno, al menos gustaba de esa cierta autonomía, ¿no, Alberto? Entonces, el camino y la historia está con muchas páginas blancas por delante, pero creo que van a haber algunas páginas, algunos capítulos muy, muy tortuosos, sobre todo para nosotros, los amantes de la transparencia y la rendición de cuentas en este tema, Alberto. Sí, Natalia, porque como dice Mariana, pues era una herramienta nueva. O sea, dos décadas, 20 años, pues es nada. Y en lugar de que vaya hacia adelante, pues va para atrás, pero ¿cómo lo ves? Claro, bueno, primero hacer la precisión que yo lo que mencioné es que la ley aprobada el 20 de marzo era similar, muy parecida y no necesariamente
Con esto quise decir que no tenía críticas, ¿no? Justo coincido con la parte de la doctora Sendejas, con los casos de reserva, ¿no? Ahí creo que es donde probablemente se agregaron algunas cuestiones a revisar y analizar de manera muy puntual. Más bien lo que digo es que inclusive pensando que la ley haya quedado exactamente igual a como estaba, y lo único que se hubiera modificado fuera las autoridades que van a resolver, justo el punto toral de este pues debate que hay es el tema de la autonomía. Siempre ha estado centrado ahí. Hay que recordar que el INAI nace como IFAI, ¿no? Y cuando nace como IFAI, no nace con esta característica de autonomía que tiene en el 2014, justo con la reforma constitucional al artículo 6, y es en esta reforma del 2014 que ganamos como ciudadanía pues digamos, esta batalla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en los orígenes de la transparencia, cuando específicamente el Grupo Oaxaca pugna o hace un decálogo donde pone las máximas en la materia, pues lo primero que pide es que haya una instancia especializada para garantizar nuestros derechos, ¿no? Logra sociedad civil poner en la mesa ahora y posteriormente es ganada en el 2014, donde nace como INAI, ¿no? Entonces, con el cambio de transparencia para el pueblo, pues digamos que hay una especie de regresión a este primer modelo, ¿no? Entonces, pues sí, justamente volviendo a los comentarios anteriores, el tema es, o la gran pregunta es, pues en qué casos vamos a encontrar autoridades a nivel, pues cada una de las instancias de los sujetos obligados que poseen, generan, administran información pública, van a ser capaces de contradecir sus propias determinaciones. Sí, porque aquí está el asunto importante. ¿Cuál es el espíritu de esta demanda de la sociedad, de esos pensamientos que tenía el Grupo Oaxaca, de abrir la información? O sea, no hay que olvidarnos que hace apenas 25 años todo estaba muy cerrado. La hegemonía y el monolito del PRI eran muy fuertes. No había acceso, Mariana, a la información. ¿Cuál es el espíritu para que haya este organismo en un país como México? Pues justamente ese, Alberto, o sea, que esa autoridad a la que tú le estás solicitando la información no sea juez y parte, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Y para qué la quiere, y entonces para qué la va a usar, y etcétera, etcétera. Y digo, todos comprendemos que existe información que por su naturaleza sí deba ser resguardada, ¿no? Pero muchísima otra información, y vuelvo al tema, por ejemplo, de estas mega obras, ¿no? Del gobierno federal, pues es importante saber, pues cuánto se gastó, a quién se lo compró, y por qué otra vez se fue más caro. Es sobre todo, Mariana, el dinero, la persecución del dinero, lo que más nos preocupa y lo que más hacen estos organismos autónomos, el dinero. No solamente pues es el eso, dinero Alberto, público, ¿no? No solamente digo, sí es obviamente de preocupar, porque además son recursos de todas y todos nosotros, y esa es la manera de seguir el registro, como dicen los anglosajones, follow the money, ¿no? Para justamente detectar y combatir actos de corrupción, pero también son otras cosas, o sea, es justificar las razones por las cuales el gobierno y nuestras autoridades deciden hacer una cosa u otra. A ver, ¿por qué decidiste justamente construir el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México ahí, ¿no? En donde es el AIFA? ¿O por qué decidiste que esta ruta del Tren Maya, que va de Chetumal a Bacalar, siga ese trazo y no otro? ¿Sabes? O sea, es también encontrar las razones que tiene la autoridad para tomar decisiones, ¿no? Y cómo nos afectan también como personas y como pueblos, ¿no? Oye, a mí me vas a pasar por aquí un oleoducto, pues me das en la torre a toda mi fauna, a toda mi flora. No es solamente cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el ejercicio del dinero, sino con el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Y este concepto finalmente que engloba el término rendición de cuentas, ¿no? No solo que me digas cuánto te gastaste, sino por qué te lo gastaste ahí y a quién se lo pagaste y a quién se lo contrataste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solo se circunscribe al dinero, Alberto. Pero bueno,
Mariana, Natalia, el actual régimen, el presidente anterior, justificaba la rendición de cuentas en las mañaneras. Estoy rindiendo cuentas, soy el único presidente que en 2 o 3 horas rinde cuentas todos los días. ¿Era suficiente? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema, la rendición de cuentas, las mañaneras. ¿Qué tan efectivos son? Volvemos. Está interesante. El Grupo Oaxaca buscaba establecer, antes, hace más de 25 años, reglamentar un artículo para que hubiera ley de acceso a la información. El régimen actual dice, yo rindo cuentas todas las mañanas. ¿Es suficiente, Natalia? ¿Es así? ¿Tan fácil la compramos? Aquí el tema justo o la clave está en el tema de rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas en términos generales es un triangulito en donde encontramos una parte que se llama publicidad o que lo que podríamos llamar transparencia, luego la parte de justificar y luego, en su caso, una sanción, ¿no? Cuando me toca hablar un poco de este tema, a mí me gusta tomar el caso sonado ya de hace unos años del Toalla Gate, ¿no? Descubierto por la periodista Anabel Hernández, que justo surge en el sexenio, pues donde está la alternancia política en nuestro país, ¿no? De repente esta periodista encuentra en un portal que está publicada la compra de una toalla, por eso el Toalla Gate. Ahorita les voy a deber el costo preciso, pero vamos a decirlo. Vieron que se había comprado una toalla por 2,000 pesos, ¿no? Y estaba publicada, es decir, estaba transparentada, se compró una toalla por 2,000 pesos, ¿no? Y entonces luego buscan al entonces presidente y le dicen, oigan, presidente, pues ¿por qué se compró una toalla de 2,000 pesos cuando pues entendemos que se tenga que secar las manos y que tenga que haber una toalla en el baño, pero pues ¿por qué compramos una de este precio, no? Y la respuesta del entonces presidente fue, qué bueno, ¿verdad? Aquí ya puede verse que este gobierno sí transparenta. Y aquí el tema sí, por supuesto, pero no tenemos que caer en una transparencia pues opaca, como le llaman algunos teóricos y teóricos, una transparencia pues digamos cínica, ¿no? En el sentido de que, pues por supuesto que se ha puesto a disposición de las personas esta información, pero justamente para hacer un círculo virtuoso correcto, pues en este ejemplo tenemos la publicidad de la información, tenemos la justificación del por qué, o se le preguntó el por qué, y bueno, pues aquí el tema es que en su caso se pongan las sanciones correspondientes, por lo que resulte necesario, ¿no? En algunas ocasiones no lo serán, ¿no? Pero entonces, justo un poco el tema que hablaba yo al principio de esta charla, ¿no? El combate, la transparencia es una herramienta para el combate a la corrupción, será necesario fortalecerlas con algunas otras, como en este caso, pues poner una sanción y no solamente el hecho de transparentar, que es muy importante per se, ¿no? Es la motivación principal, ¿no, Mariana? Perseguir la corrupción, que se acabe la corrupción en este país que, como decía el presidente anterior, es el mayor flagelo y luego nos estamos enterando de algunas cosas terribles. O sea, tenemos que establecer una cultura de transparencia, de acceso a la información pública, empoderar al ciudadano sobre el gobierno. O sea, ellos están porque nosotros los pusimos. Ese sería el principio democrático de me rindes cuentas o si no te vas. Pero, pues vamos ahora para atrás, ¿o cómo lo ves, Mariana? Desafortunadamente sí, yo sí lo veo para atrás, Alberto, y creo que como activistas, como periodistas, como académicos, fallamos tremendamente en hacer que todas las personas se apoderaran de este derecho y comprendiesen justamente su utilidad y su importancia, ¿no? Como lo dijo Natalia, la transparencia no basta, ¿no? No es la varita mágica con la cual si tenemos transparencia igual allá no corrupción, eso no pasa para nada, pero la transparencia es justamente una forma de conocer cómo se cometen estos actos de corrupción y donde nos quedamos justamente cortos, como lo decía Natalia, en este triángulo de la rendición de cuentas, ¿no? La accountability. ¿A mí de qué me sirve, ¿no? Por ejemplo, lo que dice tanto la Auditoría Superior de la Federación, es que hace poco la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que el 85% de los contratos de servicios y obras públicas del gobierno federal fueron hechos mediante adjudicaciones directas. Adjudicaciones directas que son la excepción a la regla. Pero entonces, ¿dónde están las sanciones, ¿no? O sea, ¿por qué
no pasa nada. Entonces es ahí donde decimos, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bonito que tengamos este nivel de transparencia y que nos enteremos de que todo mundo se salta la ley y la viola y hace lo que se le da la gana, pero seguimos sintiéndonos, pues obviamente huecos y vacíos porque no tenemos justamente esta sanción que es donde se cierra justamente Claro. este... Me quedé pendiente con tu opinión de la rendición de cuentas en las mañaneras. Discúlpame, Alberto, no te entendí esta última. Que tu opinión en torno a la rendición de cuentas que dice el gobierno federal que tiene al dar las conferencias mañaneras. Ah, claro, sí, discúlpame. No, pues bueno, es que ellos pueden decir lo que quieran, ¿no? Como todos también podemos decir lo que nazca de nuestro ronco pecho, ¿no? Pero lo que pudimos observar, ¿no? Muchas y muchos de nosotros durante el sexenio pasado y ahora ¿no? En voz de la presidenta, es que siempre ellos tienen otros datos, ¿no? Y tienen ese cinismo, diría yo, ¿no? Esa altanería justamente de desmentir informes de autoridades de la talla de la ONU, por ejemplo, en el tema de desaparición forzada, ¿no? Que dice la señora presidenta, pues que aquí no existen, ¿no? Entonces, siempre que hay datos y temas polémicos y que no son del agrado del gobierno, porque pues, lo desdicen, ellos, valga la redundancia, dicen que tienen otros datos y que lo que buscamos nosotros, académicos, periodistas, activistas, y profesionales de la información, es golpetear al gobierno, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un ejercicio de rendición de cuentas, creo que es un ejercicio pues de manipulación. Natalia, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo concluimos esto? O sea, ya es un hecho. No vamos a tener un órgano autónomo, independiente. Nos costaba 1,000 millones de pesos. Esa fue la justificación para quitarlo. Gastaron 500,000 en el Tren Maya, que nunca va a tener una recuperación económica. En fin, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que viene en minuto y medio? Pero, digo, seguramente, pues lo que siempre ha pasado cada que nuestros derechos humanos se ponen en juego, ¿no? Es que ciudadanía organizada, pues tendremos que volver a estar en pie de lucha, por supuesto, seguirle la pista a las acciones que están haciendo pues las autoridades ahora señaladas por las leyes para llevar los temas de transparencia y bueno, pues recordar y ahora sí que a título de cierre que pues justo el derecho de acceso a la información como lo conocemos el día de hoy, pues se ganó gracias a un par de amparos, ¿no? Particularmente el caso de Aguas Blancas, de allá de Guerrero, si mal no se me va el dato, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tocará de nueva cuenta pues ciudadanía de a pie estar muy al pendiente y pues seguir pugnando por estos derechos que de repente pudieran llegarse a poner en riesgo. Sí, cerramos contigo, Mariana Sendejas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues otra vez, como le hicimos hace 25 años. Ay, tu micrófono. Perdón, estaba en estás. silencio. Y es justamente como lo decía hace rato, ¿no? Nos va a volver a tocar picar piedra, ¿no? Y aquellos que tenemos la fortuna de estar con estudiantes, Sí. chicos, chicas, jóvenes, pues inculcarles esta necesidad, ¿no? Y mostrarles, ¿no? Aquellas bondades que pudimos obtener gracias al derecho de acceso a la información y estar encima de nuestras autoridades, pidiendo la información a la que tenemos derecho y llevando justamente estas exigencias hasta sus últimas consecuencias. Estas nuevas generaciones las ves con ese ímpetu, porque nosotros somos una generación mayor, sufrimos al PRI, bueno, no solo al PRI, a esa hegemonía gubernamental, a ese monolito. Hubo mucha lucha para empezar a abrir el camino. ¿Las nuevas generaciones las ves por ahí? Un minuto. Que sí, porque ya también están sintiendo esa hegemonía ahora de Morena, ¿no? O sea, sí hay cierto temor de, oye, ya le diste la torre a esta institución, a esta otra institución, o sea, los chavos se están dando cuenta de que si hace, al principio del gobierno de López Obrador, eran 4 estados gobernados por Morena, ahora son 25, 26, o sea, muchísimo, y entonces ya les está entrando porque están viendo, pues, de las cosas de las que son capaces con las mayorías en las cámaras, ¿no? Y las mayorías en los gobiernos estatales, ¿no? De hacer reformas a la Constitución, pues con la mano en la cintura, ¿no? Entonces yo creo que sí están tomando conciencia de estos retrocesos en los derechos humanos que estamos viviendo
Y creo que sí se están poniendo como que las pilas para pensar justamente cómo contrarrestar hacia un futuro todos estos retrocesos institucionales que estamos viviendo. Sí, porque hay generación que nos tocó la cerrazón, la aperturita, 20 años y vas otra vez para atrás. Pues, a ver cómo termina esta película. Mariana Cendejas, investigadora del TEC de Monterrey, Natalia Mendoza, maestra de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos.